Hola a todos, a continuación les vamos a hablar de las partículas suspendidas totales y mi grupo está conformado por Nicole Denix Orellanos, Jennifer Carrascal, Gabriela Sandoval Belaides, Melanie Sánchez Ricardo y quien les habla, Nayibe Camila Cuña Salcedo y somos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Como contenido tenemos el parámetro, el cual abarca qué son, cómo son, estructura química, características, fuentes, cantidad de contaminantes y también tendremos impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente y técnicas de análisis. Partículas suspendidas totales, que son material particulado que incluye tanto la fracción inhalable como las mayores de 10 micras. Según la normatividad colombiana, la Resolución 610 de 2010 y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el material particulado no sedimenta en periodos cortos, sino que permanece suspendido en el aire debido a su tamaño y densidad. ¿Cómo son? Son todas las partículas sólidas y líquidas que se encuentran suspendidas en el aire, la mayor parte de las cuales suponen un peligro. Esta mezcla compleja contiene, entre otras cosas, polvo, polen, hollín, humo y pequeñas gotas. La composición química de las partículas es muy diversa y depende principalmente tanto de la fuente emisora como el mecanismo de formación de las partículas. Como ejemplo, tenemos que en los procesos de combustión se emiten partículas de carbón, pero también materia inorgánica que proviene del contenido de mineral presente en los combustibles. Lo mismo pasa con la mayoría de los procesos industriales como las cementeras, donde las emisiones serán compuestos inorgánicos a menudo de composición similar a las materias primas o productos generados. A continuación nos encontramos con las características que tienen estas partículas. Las partículas suspendidas tienen características tan únicas entre los contaminantes atmosféricos. Los contaminantes en fase gaseosa, como lo que conocemos el dióxido de azufre, monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, son compuestos químicos bien definidos. Las partículas pueden variar en cuanto a su forma, tamaño, composición química y permanencia en atmósferas. Estas características, así como la relación que existe entre la masa y el volumen de estas mismas, podemos encontrar que se presentan variedades en sus formas, como las esféricas, las elipses, cubos, formas irregulares o geometría fractal. La forma de las partículas es muy importante para determinar sus propiedades ópticas, las cuales juegan un papel muy importante en el balance reactivo del planeta. Ahora te vas a encontrar con dos cuadros. El cuadro que está a la izquierda nos representa las principales características de las partículas ultrafinas, finas y gruesas que vamos a encontrar en nuestra atmósfera. Cada una tiene un proceso de formación. En las partículas ultrafinas estaremos hablando del PM0,1. Para su proceso se tiene en cuenta la nucleación de gases atmosféricos, incluidos el de ácido sulfúrico y amoníaco. También encontraremos algunos compuestos orgánicos. Otra presencia para este proceso es la condensación de los gases. En las partículas finas que van de menor e igual a PM2,5, su proceso de formación se tendrá en cuenta la condensación de gases, coagulación de partículas pequeñas, reacción de gases en o sobre otras partículas, evaporación de su neblina y gotas de agua en las cuales se convierten en gases ya que se han disuelto o reaccionado. En las partículas gruesas estaremos también hablando de las partículas 2,5 y PM10. Para el proceso de formación tendremos en cuenta los siguientes procesos, los cuales vamos a denominar procesos mecánicos, que son el prensado, la molienda, abrasión, rompimiento de los sólidos y las gotas. Tenemos evaporación de aerosoles, suspensión de polvos y las reacciones de gases en o sobre otras partículas. Al cuadro que vas a encontrar a tu derecha estaremos hablando de los componentes mayoritarios y minoritarios de las partículas suspendidas. Pero, ¿de qué se trata cada compuesto? El compuesto mayoritario, estos son generalmente formados en gran parte por parte de las masas de partículas que están en el cuadro. Encontraremos el sulfato, nitrato, amonio,
sodio y cloro, carbono elemental, carbono orgánico o aerosol orgánico secundario, componentes minerales como el óxido de hierro, calcio, silicio, aluminio y por último el agua. En los compuestos minoritarios, estos se tratan de que pueden estar presentes adicionalmente a los compuestos mayoritarios en las partículas ambientales o forman parte de ellas. Por eso tenemos la clasificación principal, que recuerda que la habíamos nombrado en el cuadro anterior como las partículas finas, ultrafinas y gruesas. En los compuestos minoritarios encontraremos elementos traza, por ejemplo, como los metales, como el plomo, cadmio, mercurio, níquel, cromo, zinc y magnesio. También tenemos que tener en cuenta los compuestos orgánicos, como los hidrocarburos aromáticos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, alifáticos, aldehídos, ácidos carboxílicos y cetonas y también entre otras. Recordemos que anteriormente estábamos hablando de las principales características que tienen las partículas ultrafinas, finas y gruesas. También los componentes mayoritarios y minoritarios. Pero ahora vamos a hablar de las principales características de la composición de cada partícula que hemos hablado. En las partículas ultrafinas tenemos la composición de sulfato, carbón elemental, compuesto metálico, compuesto orgánico con baja saturación de presión de vapor a temperatura ambiente. En las partículas finas, su composición está el sulfato, nitrato, amonio, iones de hidrógeno, carbón elemental, gran variedad de compuestos orgánicos, también metales, recordemos como el plomo, el cadmio, el vanadio, el níquel, el cobre, el zinc, el magnesio y el hierro, también entre otras. Estas están ligadas a las partículas de agua y tenemos la presencia de bacterias y virus. En las partículas gruesas tenemos la composición de nitratos, cloruros, sulfatos, las cuales reaccionan el ácido nítrico, ácido clorhídrico, dióxido de azufre con otras partículas gruesas. Los óxidos de elementos de la corteza terrestre tendremos como la oxidación del silicio, el aluminio, el titanio y el hierro. El carbonato de calcio, el sulfato de calcio, el cloruro de sodio y la sal marina. Se tiene también presencia de bacterias, polen, moho, esporas de hongos, detritos de plantas y de animales. En el último cuadro, el cual representa las principales características, estaremos hablando de las características de las partículas ambientales que influyen en su permanencia en la atmósfera. Estas tienen las principales características como la solubilidad, la vida media atmosférica, el proceso de remoción y distancia de transporte de las partículas ultrafinas. Recordemos que las ultrafinas está el 0,1, también las partículas como el 2,5 y las partículas que pertenecen al grupo de las gruesas como PM2.5 y el 10. Estas están incluidas en las fuentes de emisiones naturales y antrópicas que están asociadas con cada especie o componente. El cuadro que estás observando a continuación tenemos columnas como características y el tipo de partículas, las cuales se subdividen en tres. Las partículas ultrafinas tienen características de solubilidad, igual, pero estas no están bien caracterizadas. En las partículas finas son solubles, hidrogróficas y deliscuentes. En las gruesas son muy insolubles y no hidrogróficas. También tenemos una segunda característica, que es la vida media atmosférica. Las ultrafinas duran de minutos a horas, las finas de días a semanas y las gruesas de minutos a horas. En la tercera característica nos encontramos con el proceso de remoción. En las partículas ultrafinas crecen en la moda de acumulación, también se difunden en gotas de lluvia u otras superficies. En las partículas finas su proceso de remoción es a través de nubes o de lluvia. Precipitación seca también se tiene en cuenta. Las partículas gruesas se tiene el proceso de remoción a través de la precipitación seca y la eliminación por gotas de lluvia.
En la última característica que tienen nuestras partículas, encontraremos que las partículas ultrafinas tienen distancia de transporte de menos de 1 a decenas de kilómetros. Las partículas finas tenemos distancia de transporte de cientos a miles de kilómetros. Y por último, nuestras partículas gruesas tienen distancia de transporte de menos de 1 kilómetro a decenas de kilómetros. Eso sí, teniendo en cuenta que cientos a miles de kilómetros en tormentas de arena para la fracción de tamaños pequeños. Como fuentes tenemos que la principal fuente de partículas primarias son los procesos de combustión del carbón. Estas partículas son transportadas por gases calientes a lo largo de una chimenea donde aparecen nucleaciones espontáneas de partículas de carbón con posterioridad a la emisión. Hay varias formas de clasificar estas fuentes, como por ejemplo fuentes antropogénicas y fuentes naturales. Las fuentes antropogénicas engloban las emisiones generadas por las actividades del hombre. Encontramos fuentes fijas o estacionarias, fuentes de área o fuentes móviles. En cuanto a las emisiones naturales, sabemos que son aquellas derivadas de fenómenos naturales donde no interviene el hombre. Entonces en estas podemos encontrar las biogénicas y las geogénicas. En cuanto a los contaminantes, la cantidad de contaminantes depende de las partículas, las cuales pues estas partículas provienen de polvos que son transportadas por el viento. Además pueden contener sustancias tóxicas como vinilos, policlorados, ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, benceno, butadieno y plaguicidas, las cuales pues pueden tener un efecto en la salud a largo o corto plazo. Impactos sobre la salud. El tamaño de las partículas se encuentra directamente vinculado con el potencial para provocar problemas de salud. Las partículas pequeñas de menos de 10 micrómetros de diámetro suponen los mayores problemas debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas hasta pueden alcanzar el torrente sanguíneo. La exposición a estas partículas puede afectar tanto a los pulmones como al corazón. Múltiples estudios científicos vincularon la exposición a la contaminación por partículas a una variedad de problemas que incluye muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos de microcardios no mortales, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados como la irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar. La exposición a la contaminación por partículas tiende a afectar en su mayoría a personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, niños y adultos mayores. Impacto sobre el medio ambiente. El deterioro en la visibilidad. En la mayor parte del año, un velo de bruma blanco o marrón prende en el aire, lo que hace que nuestra vista se nuble. Muchas veces esta bruma no es natural, es contaminación del aire transportada por el viento, que por lo general es a cientos de millas de donde se originó. ¿Qué es la bruma? La bruma se produce cuando la luz del sol encuentra diminutas partículas de contaminación en el aire. Esta contaminación se produce a partir de fuentes naturales y creadas por el hombre. Las fuentes naturales pueden incluir el polvo que arrastra el viento y el hollín producto de los incendios forestales. Las fuentes creadas por el hombre pueden incluir el motor de los vehículos, los suministros eléctricos y la quema de combustibles industriales. Daño ambiental. El viento puede transportar las partículas a través de distancias largas, lo que hace que se instalen en el suelo o en el agua. Estas sedimentaciones pueden provocar que los lagos y arroyos se vuelvan ácidos, cambien el balance nutricional de las aguas costeras y de las grandes cuencas fluviales, reducción de los nutrientes del suelo, daño en los bosques sensibles y cultivos agrícolas, efectos perjudiciales sobre la diversidad de ecosistemas y contribución a los efectos de la lluvia ácida. Daño sobre materiales. El material particulado puede manchar y dañar la piedra y otros materiales, incluidos objetos importantes a nivel cultural como estatuas y monumentos. Algunos de estos efectos están relacionados con los efectos de la lluvia ácida sobre los materiales.
Técnica de análisis. Los equipos utilizados para la medición de material particulado succionan una cantidad medible de aire ambiente hacia una caja de muestreo a través de un filtro durante un periodo de tiempo conocido, generalmente por 24 horas. El filtro es pesado antes y después para determinar el peso neto ganado. El volumen total de aire muestreado se determina a partir de la velocidad promedio de flujo y el tiempo de muestreo. La concentración total de partículas en el aire ambiente se calcula como la masa recolectada dividida por el volumen de aire muestreado ajustado a las condiciones de referencia. Existen dos muestreadores de este tipo que se diferencian en su controlador de flujo. Pueden ser controlador de flujo de tipo másico o controlador de flujo de tipo volumétrico. Otros equipos son instalados directamente sobre las personas, llamados bombas de muestreo personal. Para la medición de partículas suspendidas totales se instala un equipo localizado apropiadamente en el sitio de muestreo. Este equipo arrastra una cantidad de aire ambiente a una caja de muestreo a través de un filtro durante un periodo de muestreo de 24 horas. La velocidad de flujo de muestreo y la geometría de la caja favorecen la recolección de partículas hasta de 25 a 50 micras según sea su velocidad y dirección del viento. Los filtros usados deben tener una eficacia mínima de recolección de un 99% para partículas de 0,3 micras. La concentración real de partículas puede calcularse a partir de la concentración medida usando la temperatura real y la presión durante el periodo de muestreo. Medición de partículas en suspensión menores de 10. Para la medición de las concentraciones de material particulado en suspensión se puede emplear equipos para la medición de partículas respirables o medidores de alto volumen PM10. Como lo podemos ver en la figura, estos equipos miden exclusivamente todo el material respirable establecido con tamaño de partícula menor de 10 micras. Las partículas respirables son aquellas que logran pasar el tracto respiratorio penetrando en los alveolos pulmonares. Estos equipos arrastran aire ambiente a una velocidad de flujo constante hacia una entrada de forma especial, donde el material particulado se separa por inercia en una o más fracciones, dentro del intervalo del tamaño de PM10. Cada fracción dentro del intervalo de tamaño de PM10 se recolecta en un filtro separado en un periodo de muestreo específico. Cada filtro se pesa después de equilibrar la humedad y antes de usarlo para determinar el peso neto ganado debido al PM10 colectado. Criterios para la ubicación de los equipos. La localización de los sitios de muestreo de partículas suspendidas totales va de la siguiente forma. Altura de la toma de la muestra sobre el piso de 2 a 15 metros. Distancia al árbol más cercano, mayor a 20 metros de la circunferencia que marca el follaje o las raíces, y por lo menos 10 metros si los árboles actúan como un obstáculo. La distancia del muestrador a obstáculos como edificios debe ser mínimo el doble de la altura en que sobresale el obstáculo sobre el muestrador. Se recomienda un radio libre de 10 metros. La distancia de las carreteras debe ser de 2 a 10 metros del borde de la línea de tráfico más cercana. Además, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para el sitio de muestreo: fácil acceso para las visitas regulares de inspección, mantenimiento, calibración, etc. Infraestructura. El sitio debe contar con energía eléctrica segura y teléfono, libre de obstáculos que afecten el flujo de aire en las cercanías del muestrador. Ejemplo, edificios, árboles, balcones, etc. Modelos matemáticos de dispersión. La modelación se utiliza para saber, entre otras cosas, cómo cambian el tiempo y el espacio, la concentración o la razón de mezcla de una sustancia o traza habitualmente identificada como un contaminante criterio, a objeto de predecir y analizar la calidad de aire y de esta forma colaborar en las decisiones políticas y de planificación respecto a la gestión mediante el desarrollo de planes, programas, proyectos y normas de emisión o calidad de aire. Tecnologías de control para emisiones de material particulado. Ciclones son equipos de recolección de polvo que se usan con mayor frecuencia. Los ciclones remueven el material particulado de la corriente gaseosa basándose en el principio de impactación inercial generado por la fuerza centrífuga.
Multiciclones. Son básicamente un conjunto de pequeños ciclones de alta eficacia reunidos en un colector común. Al igual a los ciclones ordinarios, separan las partículas del gas al tratar mediante el centrifugado del mismo. Lavador Venturi. El lavador inyecta chorros finos de líquido, generalmente agua, a alta velocidad en la mezcla con la corriente de gases en la zona de expansión. Precipitador electrostático. Este dispositivo de control de partículas utiliza fuerzas eléctricas para mover las partículas fuera de la corriente de gas y sobre las placas del colector. Filtro de mangas. Su función consiste en recoger las partículas sólidas que arrastra una corriente gaseosa, haciéndolas pasar a través de un tejido.